en- vale, continuar. ¿Me veis? Es que Sí, creo sí, que tenía te la vemos, cámara te vemos. apagada. Te Vale, vemos. voy a compartir pantalla. Un momento. Me tienes que habilitar para compartir pantalla. Ahí lo tienes. Habilita. Vale. Aquí es, sí, compartir. Iniciamos presentación. A ver si se inicia la presentación. Presentación con... Vale. Ahora, se ve la presentación ya, ¿no? Perfectamente. Vale, perfecto. Vale, en primer lugar me presento. Yo soy Lorenzo Albaladejo, ¿vale? Un placer estar aquí esta mañana con todos vosotros. Y bueno, me dedico a bastantes cosas. Raquel, que está aquí, a la que le agradezco la invitación, sabe que soy un culo inquieto, ¿vale? Pero un poco mi vida, que la contaremos a través de este camino de luces y sombras, se basa en eso, ¿no? En tropiezos, en malas noticias, en buenas noticias, en malos momentos y en buenos momentos, que al final pues me han conducido a tener una serie de experiencias y a destacar en un ámbito muy complejo como es el deporte de alta competición, ¿vale? Entonces no os quiero dar muchos más detalles para que al final, dentro de este camino de luces y sombras, pues analicemos las cosas buenas y las cosas malas y el resultado de todo esto, ¿vale? En primer lugar, yo definiría mi vida como resiliencia, ¿no? La resiliencia se define como esa capacidad de coger una situación negativa e intentar sacar de ella algo positivo, ¿no? Esa capacidad de adaptarte a las situaciones negativas y sacar de ella algo bueno, ¿no? ¿Y por qué resiliencia? Pues porque esa persona que veía ahí con la camiseta, el mono de tirante amarillo, medio muerto, en esa foto en Berlín, en un campeonato de Europa, 2 segundos después de terminar una carrera en la que fui campeón de Europa. Y esa persona que veía ahí, que acaba de ser campeón de Europa, 31 años, 30 años antes, un médico entró en el paritorio a decirle a sus padres que a causa de sufrimiento fetal agudo, a causa de una hipoxia cerebral, no sabrían si saldría de ahí, ¿vale? Entonces yo creo que esa es una definición, un ejemplo muy claro de resiliencia, ¿no? Esa persona que no sabrían si sobreviviría, si andaría, si desarrollaría una vida con normalidad, unos cuantos años después con la camiseta de su país en un campeonato de Europa, siendo campeón de Europa, ¿no? Y al final lo que te das cuenta es que la realidad es todo aquello que nos pasa y a lo cual pues le tenemos que buscar una explicación, una justificación o un motivo, ¿no? Pero muchas veces esa realidad depende de cómo la pintemos y de cómo la queramos plantear, ¿no? Al final, la realidad siempre son puntos de vista, la realidad siempre son opiniones y esas opiniones, esos puntos de vista o esa manera de verla nos pueden llevar a unas conclusiones o a otras que o nos hagan avanzar o nos estanquen, ¿no? Entonces yo siempre digo que mi realidad, yo era el niño de San Javier, de un pueblo pequeño de Murcia, que nació en mayo del 1990 y que lo primero que hizo al llegar al mundo fue quedarse sin oxígeno, cosa que no es una buena decisión cuando quieres sobrevivir, ¿no? Pero al final, a base de personas que estuvieron conmigo, a base de gente que me ayudó, a base de muchas horas de trabajo, pues pude llegar, por ejemplo, a lo que veis en la foto, que es a estar representando a España a nivel internacional. En el caso de esta foto fue en mi primer campeonato de Europa, que fue en Holanda, en el año 2012 y luego posteriormente en más de 30 países del mundo a lo largo de 10 años. Y como os digo, nací con una parálisis cerebral. Ahí está mi yo pequeño comiéndose una barra de pan. Esa foto me encanta ponerla en las charlas, ¿vale? ¿Y qué pasó? En el momento de mi parto, el médico tenía que haber hecho cesárea y decidió que el parto tenía que ser natural. Tuve un problema grave, una hipoxia cerebral muy grave. El test de Apgar fue aquello, parecía un drama porque no había manera de que eso saliera y bueno, las noticias que le dieron a mis padres fue que según la ciencia en ese momento, con el tiempo que yo estuve sin oxígeno en el cerebro, el 90% de los niños no sobreviven y del 10% que sobreviven, la inmensa mayoría se queda
sin posibilidad de desarrollar su vida con normalidad, ¿vale? O no andan o no se comunican o no tienen las habilidades normales, las habilidades comunes en una persona sin problemática, ¿no? También decían que pues todo dependería de cómo fuera evolucionando y a mis padres les dijeron que no quedaba otra que pelear, ¿no? Y eso hicieron mis padres desde aquí, desde Murcia, pues con los recursos que ellos podían, pues quién lo va a saber mejor que vosotros, ¿no? Pues al final, pues cuando tienes un hijo que le pasa algo así, pues sacas recursos, sacas contactos, sacas llamadas y sacas todo pues de donde puedes y de donde no puedes también, ¿no? Pues ellos decidieron pelear y mira, ahí empezaba a andar de una manera muy torpe. Yo ando con los pies muy hacia adentro porque uno de los principales problemas que tiene mi parálisis cerebral se llama espasticidad muscular. ¿Qué quiere decir? Que mi músculo es más rígido o es mucho más rígido que el de cualquier otra persona, ¿vale? Esa espasticidad muscular, ¿cómo recomendaron los médicos que empezara a combatirla? Pues primero con rehabilitación, con trabajo con médicos, ¿vale? Por eso siempre en todas las conferencias, tanto con niños como en empresas, como en asociaciones, como en mi intervención en televisión, una cosa y en medios de comunicación, una cosa que me encanta decir y que creo vital es que nos pongamos en manos de profesionales, ¿vale? O sea, vamos a dejarnos de mirar en forocoches las respuestas, vamos a dejarnos de el tertuleo en redes sociales y vamos a ponernos en manos de profesionales, vamos a ponernos en manos de médicos que sepan, en manos de fisioterapeutas que sepan y que se basen en la ciencia para encontrar las respuestas, no en que se les aparezca una carta en el tarot o en que la religión budista en la página no sé qué de no sé cuántos diga algo, no. Vamos a basarnos en evidencias científicas que entiendo que la desesperación nos puede llevar muchas veces a confiar en cosas que no estén respaldadas por la ciencia, pero eso al final tiene las patas muy cortas y si es el caso, que puede ser, porque al final siempre están las excepciones que confirman la regla que funcionan, yo no me la jugaría la vida de mi hijo a una moneda cara o cruz a ver si sale bien o sale mal. Entonces yo creo que la respuesta correcta casi siempre es la más adecuada y la respuesta adecuada en el caso de tener un hijo con un problema de salud es acudir al médico que es el que sabe de salud, ¿no? Y dicho esto, pues eso, pues los médicos, los profesionales siempre nos dijeron eso, que estaba en la rehabilitación, que estaba en el trabajo de la fuerza, estaba en el trabajo de la flexibilidad, en el trabajo de la coordinación, el hecho de que yo pues, pudiera tener un desarrollo lo más normal posible, porque si no, esa espasticidad muscular, la rigidez podría ir aumentando hasta el punto de limitarme la movilidad, incluso llegando al punto de poder quedarme nuevamente en una silla de ruedas, ¿no? Entonces yo desde siempre hice muchísimos deportes, ¿vale? Hice fútbol, hice baloncesto, hice balonmano y yo tenía un problema, que es que yo soy ultra competitivo y ser malo y ser competitivo es un problema porque siempre te cabreas, ¿vale? Entonces el sistema era que yo empezaba en un deporte, me motivaba mucho, veía lo malo que era, me frustraba y me lo dejaba, ¿vale? Nunca tuve un entrenador que me ayudara a entender el deporte como la manera de ir trabajando para en un momento determinado ir mejorando y acabar pues al nivel de mis compañeros o destacando, ¿vale? Pues por pura casualidad, en el año 2017, con 17 años, mi adolescencia, una adolescencia bastante mala, por cierto, yo me rebelé contra todo lo que me estaba pasando, ¿no? Yo tenía la sensación, pues eso, de que me costaba adaptarme a la edad de mis compañeros, al tal, y me dio por dar la nota, por llamar la atención, por fugarme las clases, por juntarme con lo peor de todos lados, ¿no? Pero por pura suerte, uno de mis compañeros del instituto, de cuando me fugaba las clases en primero de bachillerato, le dio por prepararse la oposición de la Policía Nacional. Una de las pruebas físicas de la oposición es una carrera de 2000 metros. Pues le quedaban unas semanas para la oposición y veía que no la sacaba y necesitaba el chaval motivarse. ¿Qué forma encontró de motivarse? Pues invitarme a una cerveza para meterme en una pista de atletismo, hacer una prueba de 2000 metros y ganarme, ¿no? Y así él se motivaba y tal. Pues el caso es que eso hizo, se acercó a mí, oye, solo si vienes a la pista y haces 5 vueltas, la hagas como la hagas. Si la haces rápido, yo empiezo detrás tuya y luego te gano. Y si la haces lento, yo tal. Simplemente 5 vueltas. Y te invito a comer y a las cervezas que quieras.
¿vale? Y así fue como entré a una pista de atletismo en el año 2007. Pues yo me metí en esa pista de atletismo con este chaval que estaba preparando la oposición y que curiosamente al final la acabó aprobando. Y en una prueba de 2000 metros le metí 1 minuto y medio. Es la primera vez que entraba a una pista de atletismo. Y entonces, claro, el tío se encontró con una cosa, que no solo me tenía que invitar a comer y a cerveza, sino que le acababa de sacar las pegatinas. Y entonces me suelta, oye, pero a ti esto no se te da mal, porque yo ahora mismo estoy para sacar un 7 o un 8 en esta prueba en la oposición y me acabas de meter 1 minuto y medio y con la marca que ha hecho sacaría un 10. Y es la primera vez que pisa una pista de atletismo. Y dice, ¿qué te parece si empiezas a entrenar? Y yo digo, pues mira, pues puedo venir aquí contigo a ayudarte a hacer los 2000 metros porque soy más rápido que tú, pero esto de a mí de correr, pues no me llama mucho la atención. Y el caso es que empecé durante un mes, 2 meses a irme con él 2, 3 tardes a la semana a correr. Y en una de esas nosotros lo que hacíamos era que calentábamos dando una vuelta, ¿vale? Y luego nos parábamos en la meta y hacíamos un 2000, que son 5 vueltas enteras a la pista. Y uno de los días haciendo eso, nos paran un chaval joven y otro más mayor. Y nos dice, ¿qué hacéis aquí? Y le digo, pues yo ayudando a mi amigo y mi amigo preparándose una oposición. Y me dice, bueno, ¿y tú quieres probar a hacer atletismo de verdad? Que te entrene alguien que sepa, que te enseñe cómo se corre bien. Porque al final una cosa es hacer las cosas y otra es hacerlas bien. Y cuando mejoras ciertos detalles, al final el resultado acaba siendo mucho mejor y él te puede ayudar. Y digo, pues bueno, pues no hago ningún deporte, pues no hay problema. Y entonces a finales de 2007 yo empecé a hacer atletismo. Esta foto es de mi primera competición, una milla urbana. Y bueno, al principio, los primeros meses en atletismo, curiosamente no corría. Mi entrenador decía que las casas se empiezan haciendo por los pilares y hasta que la casa no lleva un 40 o un 50% hecha, tú no empiezas a ver la forma de la casa, ¿no? No empiezas a ver las paredes, no empiezas a ver las puertas, no empiezas a ver el tejado. ¿Por qué? Porque primero hay que alisar el suelo, luego hay que echar tal, luego hay que poner los pilares, luego tiene un proceso, ¿no? Y entonces él decía que mi proceso era que había que trabajar en base a mi discapacidad, pues mejorar esa flexibilidad, esa coordinación, esa fuerza, para que una vez que empezáramos a correr con la base bien trabajada y pudiéramos llegar a destacar. ¿Eso qué provocó? Que en el año 2011-2012, 3 años después, nosotros nos enteramos en la Navidad de 2011, yo no sabía que ese es otro problema que tenemos en el colectivo de la discapacidad, que muchas veces nos creemos que sabemos todo a lo que podemos acceder, no sabemos todo a lo que podemos llegar y nada más lejos de la realidad. O sea, yo era un chaval joven, en ese momento incluso a las puertas de entrar a la carrera de ciencias del deporte y yo no sabía que con mi discapacidad yo podía competir a nivel paralímpico, ¿vale? Pero vino una concentración del equipo paralímpico aquí a Murcia, al CAR de los Alcáceres, al Centro de Alto Rendimiento, y vinieron a entrenar a la pista de atletismo donde yo entrenaba en San Javier. Y entonces el coordinador de la escuela, cuando les dio la bienvenida, yo ya estaba ayudando a mi entrenador a entrenar a los chavales y me conocía. Y entonces el coordinador del centro deportivo, hablando con el responsable de la concentración del equipo paralímpico que vino, él le dijo, oye, tal, yo aquí tengo un chaval que tiene discapacidad, que creo que tiene una parálisis cerebral, tal, y entonces le pidió mi informe y cuando se enteró de mis marcas, me llamaron a una reunión, ¿no? Entonces yo llegué en la Navidad, en diciembre de 2011, a una reunión aquí en San Javier con el director técnico de la Federación Española de Parálisis Cerebral. Y me dice, oye, tal, ¿qué marcas tienes? Yo le digo la marca que tengo en ese momento, que era 12.26 en el 100, y me dice, oye, ¿tú sabes que en septiembre del año que viene, en septiembre de 2012, hay unos Juegos Paralímpicos y unos Juegos Olímpicos? Digo, hombre, por supuesto, me encanta el deporte. Dice, ¿y a ti te gustaría intentar ir? Y claro, a mí se me cambia la cara. Yo en ese momento era un chaval que estaba en plena adolescencia, en una adolescencia problemática, causando muchos problemas en mi casa, pegando tumbos, y de un momento a otro viene un tipo de Madrid que se presenta como director técnico de una federación española y que me dice que si quiero ponerme a prepararme para ir a unos Juegos Paralímpicos. ¿Qué pasa? Yo llego a mi casa y le digo a mi madre, mamá, quiero dejar la carrera que había entrado en primero en ciencias del deporte para ponerme a preparar los Juegos Paralímpicos. ¿Qué pasa? A mis padres, pues lo que pasa,
en la adolescencia le echas tantas mentiras que llega un momento en que ya no te crees. Y mis padres me dicen, perfecto, prepárate para los Juegos Olímpicos para ir a la luna, pero fuera de la casa. Y entonces yo me fui a un piso a Murcia a entrenar con mi entrenador a preparar los Juegos. Hago licencia en enero de 2012 y justo antes de hacer licencia tengo una de las conversaciones más importantes que he tenido en mi vida deportiva con mi entrenador, ¿vale? Mi entrenador me dice, mira, hasta ahora tú has tomado tus decisiones, has tenido tus aciertos, has tenido tus errores, dice, pero sobre todo estos últimos años, por tu situación, o sea, por tu carácter, por tus decisiones malas que has tomado, casi todas las decisiones que has tomado te han llevado a un camino peor del que tenías. Dice, ¿por qué? Porque has tomado las decisiones sin pensar y simplemente por el hecho de que eres adolescente, que quieres disfrutar y tal. Dice, si tú firmas esta licencia, yo estoy seguro que en un plazo de 2 meses tendrás récord de España y que si todo nos sale bien podrás estar en unos Juegos Paralímpicos. Dice, pero tener récord de España supone que eres el mejor de la historia de tu país en algo que estás haciendo. Con lo cual supone que eres referente y ser referente te va a cambiar la vida porque te va a permitir vivir de lo que te gusta, te va a permitir vivir experiencias que nunca habrías soñado. Dice, pero también supone la responsabilidad de saber que la gente te está siguiendo, que la gente te está viendo, que los chavales que vengan por detrás tuya te van a querer imitar. Dice, entonces, tienes que saber que si aceptas esto, todas las decisiones que tomes a partir de ahora las tienes que tomar con la conciencia de que la gente te está viendo y de que la gente te quiere imitar. Dice, y eso es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque te va a convertir en el mejor. Y ser el mejor tiene muchas ventajas, pero tiene también muchas responsabilidades. Y me dijo, piénsatelo bien, porque si firmas esa licencia, te vas a subir a un tren que jamás habrías soñado y es un tren que te puede hacer la vida un sueño o que te la puede hacer una pesadilla. ¿Por qué? Porque el tener los focos delante, el tener las cámaras delante, el tener a la gente mirando, ¿vale? Al final es un orgullo, es un honor, pero también supone que como falles, tienes la crítica más cerca, tienes todo más cerca y al final también estás fallando a gente que te está siguiendo, ¿vale? Pues yo cogí y me la jugué y firmé. Enero de 2012 firmamos la licencia, en marzo tenía 2 récords de España, en mayo llegamos al Campeonato de España, en Bilbao. Última oportunidad para hacernos la mínima para ir a los Juegos Paralímpicos de Londres. Mi entrenador en enero, cuando firmamos la licencia, me dijo, si tú haces exactamente lo que yo te diga, sin quejarte, o sea, si yo te digo a las 10 de la noche a la cama, a las 10 de la noche a dormir. Si te digo esta noche te cenas una pechuga de pollo y una ensalada con lechuga, tomate y pimiento, te la haces y sin tal. Tú vas a hacer en el Campeonato de España 11.80. Te harás mínima, irás a los Juegos. Pues yo estuve desde enero hasta junio haciendo a pie juntillas lo que mi entrenador me decía. 7:30 despierto, a las 7:30. A esta hora hace esto, pum. ¿Vale? Prácticamente disciplina militar, porque mi entrenador decía que aunque no fuéramos a los Juegos, acostumbrarme a obedecer a alguien y acostumbrarme a confiar y acostumbrarme a seguir una rutina estricta me iba a ayudar a que si salía bien fuera unos juegos y me cambiara la vida y si fuera mal, por lo menos tuviera ya una base sobre la que trabajar para retomar mi estudio y retomar una rutina y una disciplina, ¿vale? Pues estuve así desde enero hasta mayo. Minuto a minuto controlado por mi entrenador por teléfono haciendo exactamente lo que él me decía. Y él planificó conmigo, nos sentamos él y yo en enero, planificó conmigo que en ese momento en Bilbao, en el Campeonato de España, iba a hacer 11.80. Yo llegué a Bilbao con una marca de 11.91, ¿vale? No, llegué a Bilbao con una marca de 12.05. La mínima para ir a los Juegos tenía que hacer 11.91 o menos. Y era la última oportunidad. Para que veáis la importancia del aspecto psicológico, ¿vale? En el alto rendimiento, a mí me habían estado controlando la dieta hasta el extremo. Pues la noche de antes de competir, mi entrenador y yo nos pegamos una inflacomer en el Foster Hollywood de cagarse, ¿vale? ¿Por qué? Porque él me dijo, lo importante en todo esto, lo importante en el alto rendimiento, en el deporte y en todo, es el hábito. O sea, llevas 6 meses haciéndolo muy bien, llevas 6 meses controlándote perfecto, porque hoy
que el día antes de que te la juegues, es el día que estás más nervioso, es el día que estás tal, te tomes una hamburguesa no va a pasar nada. El trabajo ya está hecho, ¿vale? Y es más, el tomarte esta hamburguesa que llevas 6 meses sin tomártela, te va a ayudar a que al final desconectes, te relajes y te motivos para mañana. Pues el caso es que nos plantamos en la pista de atletismo, hacemos el calentamiento, corremos. La mínima era 11,91 y mi entrenador me había dicho, si haces lo que hay que hacer, correrás en 11,80. Pues corrimos, fue una carrera en la que hubo algún fallo a nivel técnico, pero subimos, esperamos la marca y en un momento determinado se acerca el director técnico de la Federación Española y dice, Lorenzo, enhorabuena, acabas de hacer mínima para los Juegos Paralímpicos, 11,80. 11,80 era exactamente la marca que 5 meses antes mi entrenador me había dicho que si hacía exactamente lo que tenía que hacer, haría, ¿vale? Acertar esa marca con tanto tiempo de margen y a la milésima fue algo que a mí me impactó, ¿no? Entonces, ¿qué nos dijo el entrenador, la federación? Nos dijo, todavía no sabemos seguro si vas a ir a los Juegos, pero estás convocado para el Campeonato de Europa. ¿Qué pasa? Yo llamo a mis padres desde Bilbao y les digo, oye, que me acabo de hacer una mínima para unos Juegos Paralímpicos. Claro, mis padres, yo en ese momento en la universidad no daba ni chapa, no hacía nada. Y cuando los llamo desde Bilbao y les digo que me acabo de clasificar para unos Juegos, pues mis padres no sabían ni cómo reaccionar ni dónde meterse y se tuvo que poner mi entrenador a explicarles lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, 2 semanas después vamos al Campeonato de Europa, Holanda, y en mi primera competición internacional con la selección ganamos 2 medallas de plata. A partir de ahí cambia todo, ¿vale? Cambia que no solo estoy en la selección española, o sea, no solo estoy entre los mejores, sino que me llama la federación y me proponen irme al Centro de Alto Rendimiento a Madrid, a entrenar con los mejores deportistas de España, ¿no? Yo en ese momento acepto y resulta que acabamos en septiembre de 2012 en unos Juegos Paralímpicos. Y no en unos cualquiera, en los Juegos de Londres, que son reconocidos por todos los mejores Juegos Paralímpicos de la historia. Como veis en la foto, el Estadio Olímpico de Londres, estuvo todas las jornadas a reventar de gente. O sea, 80.000 personas en el estadio en cada jornada de competición. La audiencia a nivel mundial fue de más de 1.800 millones de espectadores, ¿vale? O sea, la competición, después de los Juegos Olímpicos, la competición más vista del mundo en los últimos 5 años, ¿vale? ¿Eso qué pasa? Que eso te cambia por completo. Luego yo también tuve una circunstancia especial. Yo pertenezco a la Federación Española de Personas con Parálisis Cerebral y Lesión Cerebral. ¿Qué quiere decir? Que por la afectación la mayor parte de deportistas de mi federación no tienen capacidad o no tienen habilidad de comunicar. ¿Qué suponía eso? Que el 98% de las entrevistas en medios de comunicación las hacía yo. Entonces, ¿qué pasa? En unos Juegos Paralímpicos donde todos los medios están atentos, yo recuerdo de que desde que pisé Londres hasta que me fui de Londres era una media de 2, 3, 4, 5 entrevistas diarias con medios de comunicación. Ahí, ¿qué pasa? Que yo también pagué la novatada. Me acuerdo uno de los primeros días que estamos ahí en Londres y nosotros fuimos la primera parte de la expedición en ir. Pues la segunda parte de la expedición fueron a la Moncloa a que le hiciera el presidente del gobierno la despedida. Y en esa despedida se pusieron a bromear el presidente del gobierno y el presidente del Comité Paralímpico, que es presidente de la ONCE, y dijeron algo así como, la Roja ha tenido éxito en los Juegos Olímpicos, ahora vamos la Roja coja. ¿Vale? Pues, ¿qué pasa? Que yo llego de entrenar del estadio de calentamiento, que no hay wifi, y entro en la villa con wifi. De repente me llegan 200 mensajes por redes sociales, por WhatsApp, por tal. El presidente del gobierno ha llamado a los deportistas paralímpicos la Roja coja. Pues, ¿qué pasa? Yo, que soy un bocaza, se me ocurre poner una barbaridad por redes sociales. No me acuerdo exactamente cuál fue el tuit que puse, pero lo que sí me acuerdo es que 2 minutos después tenía 100 llamadas de los medios de comunicación, ¿vale? Pues en una de esas contesto la llamada y digo que
que es impropio de un presidente del gobierno mencionar así a las personas con discapacidad, tal, tal, tal. Pues la que me cayó por parte de la Federación, del Comité Paralímpico y de todo el mundo fue brutal. ¿Qué aprendí ahí? Aprendí que muchas veces, ¿vale? Decir lo que se piensa está bien, pero antes hay que pensar lo que se dice, ¿no? Y ahí me acordé de una frase que siempre me decía mi padre, que decía aquello de que a veces más vale callarse y parecer tonto que hablar y demostrarlo, ¿no? Entonces, eh, los juegos me enseñaron muchísimo. Yo creo que esos juegos me cambiaron por completo y sobre todo me cambiaron la perspectiva que tenía yo, que tengo discapacidad alrededor de la discapacidad, ¿no? En esos juegos eran risas continuas, bromas continuas, juegos continuos, ¿no? Y aprendí una cosa que he hablado mucho con Raquel siempre, que es que eh, usar la comedia como terapia, usar la comedia como la manera de no solo transmitir, sino incluso interiorizar muchas de las cosas de las que te pasan, ¿vale? Es la mejor medicina simplemente para seguir viviendo con ganas, ¿no? Tú veías gente, yo conocí pues desde militares o civiles que en situaciones de guerra han sufrido lesiones, mutilaciones y tal, hasta gente con enfermedades graves que le han tenido que amputar miembros o tal, hasta gente con malformaciones genéticas, o sea, al final son unos Juegos Paralímpicos, ahí ves de todo, ¿no? Y el humor más negro que he visto en mi vida, y mira que Raquel es amiga mía desde hace mucho tiempo, y si hablamos de humor negro en España, hablamos de Raquel Sastre, ¿no? El humor más negro de mi vida lo viví en esa Villa Olímpica, donde el 95% de las personas tenían discapacidad, ¿no? ¿Y qué me enseñó? ¿Qué lección me dejó aquello? Pues quizás que si dejamos de tener la piel tan fina, que si dejamos de ofendernos por absolutamente todo, que si dejamos de pensar que todo el mundo nos mira para reírse de nosotros, que si dejamos de pensar que todo el mundo viene a hacernos daño y nos ponemos a pensar que lo que nos pasa, pues es una putada. Nadie elegiría en su sano juicio tener una parálisis cerebral, pero te ha tocado y es lo que hay, ¿vale? Y una vez que te ha tocado, pues mejor tómatela con humor, mejor tómatela con, con un poco de simplemente pues aceptándola, ¿no? Y sabiendo convivir con ella, que amargarte o que pensar que todo el mundo te está mirando para sacarte la vuelta, ¿no? Y pasa una cosa, yo vuelvo de Londres, todo se magnifica, llego a Madrid, patrocinio, becas, empiezo a ganar dinero del deporte, empiezo a poder vivir de ello. Vivir en Madrid no es vivir en Murcia, lo tienes todo más a mano y más viviendo en el centro de Madrid. Pero la vida siempre te da las caras y las cruces, ¿no? Uno de los patrocinadores nos paga la Liga Mundial. Y en esa Liga Mundial empezamos muy bien, empezamos en las 3 primeras competiciones subiendo al podium y llega la 4ª competición, un meeting en Italia. Era una situación difícil, nosotros veníamos de competir en otras competiciones, de muchos viajes, de muchos kilómetros en avión, ¿vale? Y los médicos ya habían advertido de que eso podía conllevar cierta problemática a nivel de sobrecarga y de lesiones. Pues efectivamente llegamos a Italia y en un entrenamiento 2 días antes de la competición, mala fortuna, ¿vale? Yo tenía 3 series de 60 metros al 100%. La primera hice alrededor de 6,80, que quiere decir correr a casi 10 metros por segundo de velocidad media. En la segunda salgo igual de rápido y cuando me pongo de pie, porque nosotros salimos agachados para acelerar, para generar desequilibrio y acelerar. Cuando me voy a poner de pie, de repente me veo a 2 metros a un señor mayor en medio de la pista. Pues en la centésima de segundo que tengo de reacción pienso, si le doy a este hombre a la velocidad que voy, a 40 kilómetros por hora, me lo cargo. Pues clavé la zapatilla, porque nosotros corremos con zapatillas que llevan clavos en la suela para traccionar más. Clavé la suela, giré la espalda para no golpear al señor y fractura de la vértebra, me partí la vértebra, ¿vale? No sabéis lo que es la sensación de no poder dormir, no poder estar sentado, no poder hacer nada porque el dolor que tiene es insoportable, ¿vale? Aparte
en ese momento iba entre los 5 primeros del mundo y tenía opción clarísima de pelear la medalla en el campeonato del mundo que era ese año en Francia, en Lyon. ¿Qué pasó? Ahí tomé una decisión malísima, que fue arriesgar mi salud por esa medalla, ¿no? Decidimos forzar, decidimos infiltrar y ya empecé con los calmantes, empecé con el Valium, empecé con una dosis enorme de relajantes musculares para intentar camuflar ese dolor, esa fractura en la vértebra y poder llegar al campeonato del mundo y pelear la medalla. ¿Qué pasó? Que evidentemente con dolor el cuerpo frena por mucho que tú no quieras y entrenas mal. Y aparte nosotros llegamos al campeonato del mundo y para que os hagáis una idea, a mí me pinchaban anestesia cada 8 horas y aparte tomaba Valium también cada 8 horas. O sea, iba totalmente anestesiado. Pero llegó el momento de competir y la recomendación por parte del servicio médico era que si hacía un calentamiento no iba a poder competir del dolor. O sea, me metí a una semifinal de un campeonato del mundo en 100 metros a la pista sin calentar, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo me meto, me pongo las zapatillas, me preparo y hacemos la salida, ¿no? Da la salida al juez y a los 30 metros, por error, ¿vale? Por un fallo técnico me doy un golpe en la pierna con la mano y noto que en la mano he notado el impacto, pero en la pierna no. Y yo me rayo y digo, espérate, y en la siguiente brazada, adrede, me pego un puñetazo en la pierna. Y de repente me doy cuenta que he perdido la sensibilidad en la pierna, o sea que no noto la pierna. Y en ese momento me asusto muchísimo y me freno en seco, me dejo llevar. Y cuando veo que al apoyar pierdo la fuerza en la pierna, directamente me tiro al suelo, ¿vale? Pues ahí fue cuando terminó de petar todo. Tuve la suerte de que esa fractura no tuvo desplazamiento porque podía haberme quedado incluso en silla de ruedas si esa fractura se desplaza y roza con algún nervio o algo. Y ahí, pues, viene un año y pico de calvario, desde junio de 2013 hasta julio-agosto de 2014, un proceso depresivo, un dolor insoportable, sesiones maratonianas de recuperación, pero yo estaba obsesionado en volver a demostrarle a la gente que yo podía estar ahí, ¿no? En volver a estar arriba. En mi anterior campeonato de Europa en Holanda había ganado 2 medallas de plata, estaba entrenando como nunca, estaba más fuerte que nunca, y yo estaba empeñado en volver aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Volvemos a entrenar a mitad de 2014 y en solo 8 semanas de entrenamiento nos metemos en el campeonato de Europa, que era en Gales en ese momento. Ese campeonato era en Gales, en Swansea. Yo obsesionado simplemente con voy a llegar, tengo que ganar medalla, tengo que volver a demostrar que estoy ahí, tengo que dar. Pues esa es la primera de las medallas que gané en Gales, en ese campeonato. ¿Sabéis qué sensación me dejó esa medalla? La sensación de no querer subir a recogerla. ¿Por qué? Había sido un año tan sumamente duro a nivel psicológico, había sido un año de tanta presión, de tanta dureza a todos los niveles, y yo solo estaba pendiente de tengo que demostrarle a los demás, tengo que demostrarle a los otros, tengo que mantener la altura. ¿Qué pasa? Que cuando tú persigues un objetivo solo por el hecho de demostrar a un tercero que tú estás ahí, o solo por el hecho del aspecto material de conseguir la medalla, tengo más que demostrado y aquí se puede ver que una vez que la consigues te das cuenta de que no merecía la pena, ¿vale? De que al final el fin no tiene que ser la medalla tiene que ser el medio, el fin tienes que ser tú mismo, ¿no? Si el fin en ese caso hubiera sido vamos a recuperar la lesión y vamos a intentar coger de nuevo el nivel y volver a estar entre los mejores, hubiera disfrutado esa medalla como nunca. Como el fin solo era ganar la medalla para demostrarle a la gente que volvía a estar o para demostrar que estaba otra vez en marca o tal, esa medalla, esa misma noche yo hubiera cogido un vuelo y me hubiera ido a España. ¿Qué pasa? 3 días después de esa medalla tenía la siguiente de las finales. Y yo, al salir del podio, hice videollamada con mi psicóloga deportiva que estaba en Madrid. Y mi psicóloga me dijo, ¿qué has sentido? Digo, pues mira, he sentido las ganas de no subir a por la medalla. Digo, y es más, hubiera pagado lo posible por volver al hotel y que alguien subiera por mí a recoger esa medalla. Digo, porque he terminado con ganas simplemente de meterme en la cama y llorar. Y me dijo, oye, ¿y tú por qué ganas las medallas? Y yo me quedé pensando.
Y yo en ese momento ya hacía mis proyectos sociales. Yo tenía en ese momento una escuela en una localidad en riesgo de exclusión social en Andalucía, en una zona en riesgo de exclusión social en Andalucía. Y yo a la mañana siguiente quedé con el monitor de la asociación con la que estaba trabajando y con los chavales. Y les dije, mirad, me ha pasado esto. Os dije hace unas semanas que llegaban 8 o 10 semanas muy duras para mí para preparar el campeonato, pero que tenía que ganar sí o sí la medalla. Y me he dado cuenta que ese planteamiento era una cagada, que solo centrar tu vida en la medalla, en el premio, es un error, ¿vale? Y estando hablando con ellos me di cuenta de que el verdadero propósito de todo lo que hacía era el cambio que esas medallas pudieran generar en esos chavales con los que estaba trabajando, ¿no? Porque los chavales me di cuenta de que no paraban de mirar la medalla, de sorprenderse que en solo 8 o 10 semanas de trabajo la hubiera ganado. Y al cortar la conversación me quedé hablando con mi psicóloga y dije, oye, y quizás si cambiamos el planteamiento porque el resultado de mis medallas puede ser el impacto que genere en la gente. O sea, ya no el impacto que genere en mi carrera deportiva o a nivel histórico en el deporte o en donde sea, sino el impacto que esas medallas generen en esos niños, que al final el mensaje que se les vende a los niños es el éxito, la medalla, el prestigio, el salir por la tele, el tal. Eso a mí el deporte me lo da, se me da bien y encima gano medallas. Y si aprovechamos esas medallas para generar un impacto, ir luego con ellos y trabajar otra serie de cosas, por ejemplo, que vuelvan al colegio, que se sigan educando, o la prevención de la violencia, o la prevención de la discriminación a ciertos colectivos. Y entonces mi psicóloga me dijo, mira Lorenzo, en 2 días tienes la siguiente final, quiero que esta medalla la ganes por los chavales. Dice, y es más, si la ganas, plantéate si dársela a ellos. Pues 2 días después corrí la segunda final, la final del 100. Volví a ganar medalla de plata y igual que esta medalla es el peor recuerdo, uno de los peores recuerdos de mi carrera deportiva, esa segunda medalla de plata quizás sea, si no el mejor, uno de los mejores recuerdos de mi carrera deportiva. ¿Por qué? Disfruté de una manera ese calentamiento, esa parte de cámara de llamadas. La cámara de llamadas es un lugar donde tú estás en desde una hora antes de empezar la competición hasta el momento de la competición solo con tus rivales, ¿vale? Pues yo en mi cabeza solo tenía cómo le contaría eso a los chavales, ¿vale? Qué caras veía a mis rivales, lo que me decían, cómo les contestaba, la relación o todo lo que suponía lo que hacía yo con mis rivales, ¿no? Pues llegué, gané esa medalla y contacté de nuevo con ellos. Y les dije, mira, mirad chavales, he planteado esto así, digo, y he pensado que esta medalla va para vuestra asociación y se la di. Y a partir de ese momento yo tomé la decisión de que cada medalla que ganaras sería por todas las causas sociales con las que estaba trabajando, ¿no? Y fijaros si ha salido bien que todos estos años después, a día de hoy, he estado en más de 250 centros educativos de toda España trabajando la prevención de la violencia y la exclusión. He estado en las zonas en riesgo de exclusión social más importantes de España trabajando. He estado en más de 30 universidades trabajando no solo el deporte, sino el deporte como herramienta integradora. Y al final me he convertido en una referencia tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, he hecho varios proyectos con el Comité Paralímpico Internacional, con el Consejo de Europa y con diferentes entidades en esta materia, ¿no? Y todo es por eso, por esa decisión de que al final estas medallas no tenían sentido para mí si no generaban un impacto en alguien, ¿no? O sea, una medalla al final es un trozo de metal que el valor que tiene es el sitio donde te la han dado, ¿no? Pero si tú no le das un valor extra a esa medalla, no deja de ser ese trozo de metal. Y para mí el valor extra es decirle a los niños que con el máximo esfuerzo, o sea, que el origen no marca el destino. Yo soy ese niño que nació con parálisis cerebral en un pueblo pequeño de Murcia y mi destino ha sido convertirme en el mejor atleta con parálisis cerebral de la historia de este país, ganar 9 medallas en campeonatos de Europa, estar en finales olímpicas, en finales de campeonatos del mundo. Y yo no soy el ejemplo del que se esforzó toda su vida, porque yo hasta los 22 años, pues era un chaval pues que no hacía más que liarla, que en los estudios no me iba ni mucho menos bien, pero que en un momento determinado tomé la decisión de cambiar, tomé la decisión de confiar en gente que me ayudara a cambiar y que me llevara por el buen camino. Y siempre se está a tiempo, ¿no? Si yo con 22 años llegué a tiempo
y con 31 puedo decir que he conseguido todo esto, pues cualquiera está a tiempo, ¿no? Mayo de 2015, ahí pone la huida. ¿Qué pasó? Se acercaban los Juegos de Río. Yo había estado en Londres, había pasado por esa lesión, había salido de la lesión, había ganado 2 medallas de plata y en este momento estaba en segunda o tercera posición del ranking mundial a un año de los Juegos, ¿vale? ¿Qué pasó? Que me agobié. Y cuando te agobias y no atiendes a lo que tienes que atender, ¿qué pasa? Que el miedo te invade. ¿Qué fue lo que hice? Aproveché una coyuntura que es que me llamaron de una entidad pública para hacer un proyecto de prevención del acoso escolar aquí en Murcia y usé ese proyecto para salir corriendo del centro de alto rendimiento, para irme para volverme a Murcia, ¿vale? A mí se me ofreció ir a bastantes centros educativos durante todo el curso escolar del año de los Juegos a trabajar la prevención del acoso escolar. Era un proyecto que me encantaba, pero que analizado luego a posteriori, analizado luego cuando todo pasó, yo creo que ese proyecto fue la excusa para salir de la Blume y tener una excusa que dar si no me clasificaba a los juegos o si iban mal los juegos. Y huir en el momento que lo haces te alivia porque has evadido el problema, porque has escapado del problema, pero a la larga siempre sale mal, ¿no? Porque es dejarte las cosas por hacer y la vida siempre te vuelve a ese lugar, ¿no? Entonces, yo salí zumbando de Madrid, me vine a Murcia, volví a entrenar con mi entrenador con el que había preparado los juegos. A corto plazo me fue bien porque fui cuarto en el campeonato del mundo, pero a largo plazo pasó lo que pasó, ¿vale? Llegó el año 2016 y nos plantamos en la previa de los Juegos de Río, siendo cuartos del mundo, y en el Campeonato de Europa de 2016 fui tercero en 400 metros, tercero en 200 y cuarto en 100. ¿Qué pasa? Que a solo un mes de los Juegos salta un escándalo a nivel mundial y descalifican a Rusia de los Juegos Paralímpicos de Río. Todos los que me habían ganado en el Campeonato de Europa eran rusos. O sea, sin Rusia yo era el mejor en 100, el mejor en 200 y el mejor en 400 de Europa. Pero ¿qué pasa? Yo estaba con mi proyecto, yo estaba con mi historia y en cuanto me dijeron, oye, que de momento no va a los juegos, yo dejé de entrenar y dije, pues vale, pues he hecho mi proyecto, he estado en todos los coles, ha salido bien el proyecto, pues ya tengo la excusa para decir que mira, que he ganado medallas en el Campeonato de Europa, que estoy entre los mejores y que el comité no me ha llevado porque no le ha dado la gana. ¿Qué pasa? Descalifican a Rusia y se ponen a ver y evidentemente yo tenía ranking para ir a los juegos. A mí me avisan 4 días antes de salir para Brasil que si estoy entrenando y quiero ir a unos juegos. ¿Qué pasa? Yo no fui inteligente y no pensé, oye, se está moviendo una sanción a Rusia, voy a seguir entrenando, no vaya a ser que finalmente los sancionen y yo vaya a los juegos. Y yo opté por, bueno, de primera me han dicho que no voy a los juegos, no me van a llamar y si me llaman, pues digo que como no me lo dijeron, pues por esa decisión, por esa huida de Madrid a Murcia, por esa decisión de parar de entrenar, me perdí mi segundo juego. ¿Por qué? Porque a mí el comité me llamó para ir. Me llamó tarde, me llamó un mes y pico tarde, me llamó solo 4 días antes de ir para los juegos. Y, pero me llamó, ¿no? Yo puse la excusa que también era verdad, pero no dejaba de ser una excusa de que había que vacunarse para el Zika y todo esto porque lo obligaban las autoridades y eso me iba a afectar a mi preparación y por eso no, y por eso dije a los medios y tal que por eso no iba. Pero realmente era porque yo no quería ir a unos juegos sin haber entrenado en el último mes, ¿vale? Y al final, ¿qué me enseña eso? Que en la vida siempre hay que estar preparado. Porque aunque te digan hoy que no, mañana que no, pasado que no, puede ser que en el momento que menos te lo esperas te suene el teléfono y te digan, ¿estás preparado? Igual que en el año 2011 yo lo estaba y en cosa de 7 meses pasamos de competir a nivel regional a ser el mejor europeo en 2 finales olímpicas, en el año 2016 no lo estuve. Y ese fue el mayor fracaso de mi carrera.
no el hecho de fallar a los juegos, no, eso te puede pasar, ¿vale? Yo había hecho un ciclo olímpico por mis lesiones y tal, a pesar de las lesiones, con 4 medallas en campeonatos de Europa y un cuarto puesto a nivel mundial. Pero el mayor fracaso fue dejar de estar preparado. ¿Por qué? Porque en la vida, si no estás preparado, llega el momento en que lo pagas. Y mi precio fue altísimo, fue perderme unos juegos. ¿Qué pasa? Terminamos los juegos, te pasan los juegos y yo sigo entrenando con mi entrenador, pero la relación aquí en Murcia se complica. Y llega el momento en el que yo me planto y digo, mira, si yo hago deportes porque me apasiona, yo ya tengo una serie de resultados que hacen que si yo quiero enfocar mi vida por otro lado pueda hacerlo, pero si yo hago deportes porque me apasiona, porque me gusta y porque creo que puedo mejorar. Entonces yo hablo con la Federación Española y en ese momento Antonio Ranchal, que es el director técnico, que es la persona que veis conmigo en la foto, me dice, quiero que vuelva al centro de alto rendimiento y te ofrezco que entrenes conmigo. Él es director, él es licenciado en Ciencias del Deporte. Pues empiezo a entrenar con él, ¿vale? Y decidimos meter una serie de cambios, ¿vale? Para empezar, yo le comento que el 400, la prueba de 400 que nos habíamos cambiado por la lesión en la espalda, que no me termina de convencer y tal. Y él me dice, vamos a darle una última oportunidad al 400, ¿vale? Vamos a preparar este año esa prueba, vamos a hacer el Campeonato de Europa en Berlín y después del Campeonato de Europa, si nos sale bien, lo dejamos. Salga como salga, ¿vale? Pues, y nos volvemos a las pruebas que a ti más te gustan o vemos qué hacer. Vale. Pues llegamos al Campeonato de Europa, una temporada, pues eso, pues entre Murcia y Madrid, una temporada con ciertas complicaciones, pero sale bien, ¿vale? ¿Qué pasa? En Berlín, 3 pruebas, 100, 200, 400, 3 medallas. 400, mi última prueba antes de dejarme el 400. Solo 3 personas en la final. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. 3 personas en la final, Sí, sí. los 3 mejores del ranking europeo, ¿vale? Estábamos 3, pero los 3 mejores. Si veis, el chico británico, el que está por la calle 6, era el número 2 del ranking europeo y mirar cómo sale. En la última competición que me enfrenté a él, yo decidí salir rápido para asustarle y aquí psicológicamente me lo comí. ¿Por qué? Porque yo sabía que si controlaba el ritmo, mirad lo que pasa a partir de los 200 metros. Ahí él sale muy fuerte, prácticamente en el 200 me está sacando 8 o 10 metros, pero mirad lo que pasa. ¿Has puesto un vídeo? Porque no lo estamos viendo la... Ah, vale, vale, ¿no se ve el vídeo? No, de momento no. A ver, espera. No sé por qué no se reproduce. A ver, un momento. Voy a ver. No, a ver, espera. Voy a intentar ponerlo de nuevo a ver si se reproduce. A ver. Dejo de compartir pantalla aquí. A ver, espera. A ver, que no sé lo que pasa con el zoom. Vale, creo que ya sé lo que pasa. A ver. Mira, voy a dejar de compartir pantalla y os comparto la otra, la del vídeo. ¿Ahora lo veis? Sí, sí, ahora sí. Vale. Salgo yo por la calle 3, el alemán que iba tercero del ranking europeo por la 4 y el inglés segundo del ranking europeo por la 5. En la última competición, antes de esta, que es la final del Campeonato de Europa, fueron los Juegos Mundiales. Yo salí muy rápido, ¿vale? Sabiendo que él no iba a ser capaz de seguirme y al final administraría la ventaja. Ahí mirar cómo sale él para que no pase lo mismo. Sale demasiado rápido y yo que sabía que iba a ser así, aguanto en la primera parte. Todo esto lo preparamos con mis seleccionadores antes de la carrera. Sabíamos que ganar el Campeonato de Europa dependía de mantener la cabeza fría en los primeros metros y a partir del 200 mirar.
Él empieza a recortar zancadas, ya va cansado, ha reventado, y aquí empiezo a cambiar el ritmo, ¿vale? ¿Qué demuestra esta carrera? Que al final, muchas veces en atletismo y en deporte y en todo en la vida, no consigue el éxito el que tiene mejor pierna, sino el que tiene mejor cabeza. Quizás el inglés llegaba con más ganas que yo y llegaba en mejor forma que yo, pero yo preparé la carrera con inteligencia y él preparó la carrera solo en base a ver lo que yo hacía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esa carrera? Yo fui campeón de Europa, yo fui campeón de Europa en esa carrera, no, no por el hecho de que fuera mucho mejor que él, sino porque yo tuve un equipo que me ayudó a administrar mis recursos mucho mejor de lo que los administró él. Yo hice mi carrera, yo sabía que tenía que salir en aceleración y que tenía mejor marca que él y que podía administrarlo de esa manera, y él salió simplemente pensando en lo que yo haría. Y es más, una anécdota para que veáis la importancia a nivel psicológico de gestionar bien las cosas. Yo con ese chaval me llevo muy bien. De hecho, yo ese chaval lo conozco desde 2013 porque me invitó la Federación Británica de Atletismo después de un meeting en Reino Unido, me invitó a la cantera de V Athletics, ¿no? Donde estaba este chaval. Y este chaval que me había visto en los juegos se acercó, me pidió una foto y tal, que él todavía no competía. Y desde ese momento él empezó a seguirme en redes sociales, me mandaba ciertos mensajes, tal y cual. Y en todas las competiciones que él empezó a competir antes de llegar a la selección británica, pues él venía, calentaba conmigo en alguna, hablaba conmigo, ¿vale? Y yo hice un juego psicológico muy bueno con él, que me dijo la psicóloga que lo hiciera para que veáis la importancia del componente psicológico. Yo llegué a esa competición con gastroenteritis, llegué hecho polvo a la final del Campeonato de Europa porque celebrando la medalla 2 días antes del 200 nos fuimos al mejor kebab de Berlín y terminé con gastroenteritis, ¿vale? Y entonces me dijo la psicóloga, aunque no puedas salir a las pistas, métete en la cámara de llamadas, te acercas al británico y le dices que va a ser la mejor carrera de tu vida. Pues, ¿qué pasa? Que yo me acerqué y yo literalmente en los tacos pensaba, no voy a poder terminar la carrera, ¿vale? Pero me acerqué al británico y le dije, medalla en 100, medalla en 200 y medalla en 400. Va a ser el mejor campeonato de Europa de mi vida. Al chaval se le cambió la cara, ¿vale? Yo salí y en el 200 veía que iba por delante mía y dije, es momento de cambiar, veremos a ver si me aguantan las fuerzas. Pero gracias al trabajo de todo el equipo pudimos sacar esa medalla de oro, ser campeones de Europa y eso nos condicionó muchísimo luego todo el ciclo. ¿Por qué? Porque en el 2018-2019 decidimos cambiar, ¿vale? Ya tenía agudizados los problemas de asma, había estado ingresado en el hospital y los médicos ya decían que la prueba de 400 no se recomendaba y entre eso y lo que había hablado con mi entrenador decidimos cambiar al salto de longitud, ¿vale? Y nos plantamos en el Campeonato del Mundo de 2019 en Dubái, en Emiratos Árabes, con opción de medalla en la prueba de relevo. Aquí están los componentes del relevo y entre los 5 primeros del ranking mundial en la prueba de salto de longitud. ¿Qué pasa? 15 días antes de viajar a Dubái, lesión, una rotura fibrilar en el aductor, en la pierna, ¿vale? Pues lo que decidimos es que como el relevo era antes del salto de longitud y teníamos opciones porque los 4 primeros del mundo consiguen plaza para los Juegos Paralímpicos en el Mundial de antes de los Juegos. Y vimos que si hacíamos una buena semifinal, a la final solo pasan 4, ¿vale? Si hacíamos una buena semifinal, entraríamos en los juegos, sacaríamos plaza con el relevo. Pues lo que decidimos mi entrenador y yo fue arriesgar y jugárnosla todo al relevo, aunque nos pudiéramos lesionar más y la prueba individual nos pasara factura, ¿vale? Pues nos plantamos en la semifinal del Campeonato de Europa y contra todo pronóstico, porque íbamos con la 7ª marca y entraban 4 a la final, nos metemos en la final y sacamos plaza para los Juegos, ¿vale? Hacemos récord de España y nos metemos entre las 4 mejores selecciones del mundo.
La final la corrimos a medio gas porque queríamos asegurar, porque si nos descalifican en la final, no cuentas como cuarto del mundo, sino como descalificado, cuentas como si no hubiera ido. Y a nosotros, siendo cuartos, nos valía para sacar plaza y sabíamos objetivamente que nuestros rivales eran muchísimo mejor que nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa importantísima, tanto en el deporte como en todo en la vida, es tener ambición, ¿vale? Querer ir siempre a por lo máximo, pero tener los pies en el suelo. O sea, saber que siempre va a haber alguien mejor que tú, que siempre puede ganarte a alguien, ¿vale? Y saber dónde quieres llegar, pero también saber dónde estás. O sea, era una tontería arriesgarnos a intentar pillar a los 3 primeros cuando sabíamos que era prácticamente imposible y que podíamos perder una plaza para los juegos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es no ser deportivo, esto no es ser competitivo, no. Esto es asimilar que ya has superado tu mejor versión, ¿vale? Y que el resto son superiores a ti. Hay que pelearlo, por supuesto, hay que estar ahí, por supuesto, pero también es de inteligente saber hasta dónde eres capaz de llegar, ¿vale? Total, salimos del Campeonato del Mundo Dubái 2019 con medalla. Ahí con medalla, con cuarto puesto en relevo y con un puesto de finalista en longi, que nos supo a muy poco, pero bueno, competimos. Ahí se me ve debajo del body, debajo del 1 se me ve la venda en la pierna. Competimos fastidiados y aún así puesto de finalista en salto de longitud. Pero bueno, objetivo cumplido, plaza para los Juegos. Y nos plantamos en la temporada 19-20, preparando los juegos, ya tenemos la plaza en relevo, en longi estamos saltando muy bien, estamos entre los 5 o 6 primeros del mundo y nos ponemos a preparar los juegos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que está ya la pandemia. Estoy un día de febrero, una mañana de febrero en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid, termino de entrenar y conforme subo a la residencia para ducharme, a la 1:30 de la tarde me dicen que antes de las 4 tengo que salir del CAR sin fecha de vuelta, porque cierran el centro de alto rendimiento por los protocolos COVID. Total, que subo, saco un billete en la Renfe, echo en la maleta lo primero que encuentro en el armario y me presento en mi casa, ¿vale? Yo había salido de mi casa en 2012. Hacía muchísimos años que no estaba tantos meses en mi casa. Y aparte, con lo que sabéis que supuso el confinamiento. Supuso muchos eh, muchos problemas a nivel psicológico, supuso muchos cambios y para una persona que es deportista que está preparando unos juegos, imaginaros la tensión, ¿vale? Quizás la preparación de estos juegos a nivel psicológico ha sido la mayor prueba de fuego que he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque era prácticamente a diario y más yo que en este caso yo soy presidente del Consejo de Deportistas del Comité Paralímpico Español. O sea, yo soy el representante de todos los deportistas paralímpicos españoles. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando desde el Ministerio, desde el Comité Paralímpico Español, desde el Comité Paralímpico Internacional, desde las federaciones, surgía cualquier tipo de noticia en relación a si hay juegos, si no hay juegos, si pasa esto, si pasa lo otro, con quien hablaban de manera confidencial era conmigo. Y a mí me decían, esto va así, esto es así, y todo era confidencial y yo ni a mis propios compañeros se lo podía decir, lo cual era mucha más carga a nivel de tensión, ¿vale? ¿Qué me enseñó esto? Yo hasta este momento, aparte del deporte, yo he trabajado en más de 100 empresas con gestión de recursos humanos, ¿vale? Para el tema de la gestión de equipos, para el tema de la gestión de la información, para el tema de la gestión a nivel psicológica de la gente, ¿vale? Toda la gestión que se ha llevado desde los estamentos internacionales hasta los estamentos nacionales para llegar a los deportistas con el tema de la pandemia, os puedo asegurar que ha sido brillante. Porque yo he estado en reuniones donde el gobierno metropolitano de Japón o donde la Organización Mundial de la Salud, simplemente una que hubo hace menos de una semana, ¿vale? Ya, como sabéis, esta semana empiezan los Juegos Olímpicos. Los Paralímpicos son después, los Paralímpicos empiezan a final de agosto. Pues esta misma semana estuve en una reunión que de manera confidencial nos exponían que ya había los primeros positivos en la Villa Olímpica, ¿vale? Y la reacción de la Organización Mundial de la Salud en directo en esa videoconferencia fue decir,
las opciones de cancelación de los Juegos Paralímpicos son evidentemente altas, ¿vale? Nosotros eso no se lo podemos decir a los deportistas. ¿Cómo le va a decir a un deportista que está ahora mismo entrenando a fuego y que en 3 semanas se tiene que ir a unos juegos que la Organización Mundial de la Salud te acaba de decir que se pueden cancelar? Eso no se lo puedes decir, ¿vale? Tienes que gestionarlo de tal manera de, venga, intenta aislarte lo máximo posible, intenta hacer tal. Todo esto a mí me supuso mucha presión, pero me ha enseñado muchísimo, ¿vale? Esas son las luces de toda la pandemia, de todo lo que me enseñó la pandemia. Otra de las luces, yo salgo de la pandemia, en la pandemia intento entrenar en mi casa lo que puedo y cuando llegan las fases del desconfinamiento, con autorización del Consejo Superior de Deportes, vuelvo a Madrid en la fase 1 de la desescalada. La gente no podía viajar, pero a los deportistas, viendo la cercanía de los Juegos, el Ministerio, a los que estábamos en el boletín oficial del Estado como deportistas de alto nivel, sí nos dejó empezar a entrenar en las horas que quisiéramos y desplazarnos a centros de alto rendimiento. Pues yo llegué al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, empecé a entrenar y el 3 de agosto de 2020 me pongo número 1 del mundo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el 14 de agosto de 2020, el 3 de agosto de 2020, sí, el 14 de agosto de 2020 estaba así. Ingresado en un hospital el 14 de agosto, el 20 de agosto ingresado en una UCI. Diagnóstico, en primer lugar creían que era COVID, me hicieron 400 pruebas, vieron que no. Luego me diagnosticaron una neumonía bilateral, pero como llevaba más cosas aparte, se pusieron a investigar y al final la enfermedad que me han diagnosticado se llama síndrome de Charcot-Strauss, es una enfermedad rara, una vasculitis sistémica, ¿vale? Y esa enfermedad, desde el momento que vieron que la podía tener, me dijeron que se acababa el deporte, ¿vale? Vosotros imaginaros, después de pasar por toda la pandemia, la suspensión de los juegos, el retraso de los juegos, salir, ponerme el día 3 de agosto número 1 del mundo y que el día 20 me digan que se acaba el deporte, ¿vale? Pues fue un golpe que durante meses me ha costado muchísimo asimilar. De hecho, si veis la cara que tenía y la que tengo ahora, son 25 kilos de diferencia, ¿vale? Entonces, un golpe muy duro porque yo siempre pensé que mi manera de dejar el deporte sería el día que yo entrara a una pista de atletismo y viera que ya no me motivaba a luchar por mejorar algo, ¿no? No me imaginaba que el dejar el deporte tuviera que ser desde la camilla de una UCI con una máscara de oxígeno puesta, ¿vale? Pero al final es como os digo, la vida no es lo que tú quieres que sea, sino son las cartas que te toca jugar, ¿no? Y una cosa que me ha enseñado la vida es que los grandes jugadores no son los que ganan con una pareja de as de mano, son los que con las peores cartas son capaces de pelear la partida, ¿no? Y aquí las cartas que tenía yo era una máscara de oxígeno y no me quedaba otra que parar, ¿no? Pero siempre hay que tirar hacia adelante, ¿no? Desde el momento que me ingresan en la UCI, me dicen que tengo que dejar el deporte, yo empiezo a mover agenda, empiezo a llamar a todos los contactos y me surgen diferentes opciones de trabajo. Una de ellas me la propuso el Comité Paralímpico antes, pero en principio empezaba en enero de 2022, pero yo hablo con el Comité Paralímpico y les digo que seguramente tengo que dejar de hacer deporte y que quiero empezarla ya, ¿vale? Esa opción de trabajo se llama Relevo Paralímpico en la región de Murcia y es un proyecto que lo que buscamos es generar toda la estructura a nivel institucional, a nivel deportivo, a todos los niveles, que permita acceder al deporte a cualquier persona con discapacidad en la región de Murcia, ¿vale? Al final, he estado en muchas empresas, en muchas universidades, en muchos colegios y todo lo que he trabajado es para poder intentar hacer esto, ¿no? Y curiosamente, el palo más gordo de mi vida, que es tener que dejar el deporte de esa manera, viene acompañado de una de las oportunidades más importantes de mi vida, que es aprovechar todo lo que he trabajado, todo lo que he entrenado, para poder hacer lo que yo os dije que quería hacer con las medallas, ¿no? Que tuvieran un impacto positivo en la sociedad. Ahora ya no solo estaba yo, sino que tengo detrás un gobierno regional que, al ser un proyecto del Comité Paralímpico, se ha volcado entero y administraciones a nivel nacional que van desde el Comité Paralímpico Español hasta los ministerios, ¿vale? O sea, ese reto que os decía en aquel podium en Gales, que era que mis medallas tuvieran un impacto en la sociedad, tuve que pasar por una UCI y llamar al Comité Paralímpico Español a decirles que había que empezar
para que pudiera hacerse realidad. Y al final, ¿qué ha provocado todo esto? ¿Qué ha provocado este camino de luces y sombras? Pues el palmarés que veis. 18 veces campeón de España, campeón de Europa, 9 medallas en campeonatos de Europa, 2 veces cuarto del mundo, 2 diplomas olímpicos, 9 años seguidos. Que de todo esto yo creo que lo que más valor tiene son esos 9 años seguidos entre los 10 mejores del mundo, ¿no? Porque llegar arriba es difícil, pero realmente mantenerse arriba durante todos los años es lo más realmente difícil que hay, ¿no? Esos 3 récords, esos 4 récords, 5 récords de España, disculpa, y ser el mejor atleta español de la historia en pruebas de velocidad. Y al final, ¿cuál es la conclusión de esta charla? ¿Qué mensaje me gustaría daros? Que por mucho que las cartas salgan mal, que por muchos golpes que haya, que por muchos llantos que haya, porque al final tú ves la última diapositiva, ves el palmarés y piensas, todo ha merecido la pena. Pues han sido muchísimas lágrimas, han sido muchos momentos malos, han sido muchos momentos donde la cabeza ha fallado muchísimo, donde los antidepresivos han pasado a formar parte del día, ¿no? Pero llega el momento en que te das cuenta de que por mucho que se tuerza la cosa, de que por muchos golpes que te dé la vida, siempre tienes dos decisiones, ¿no? O quedarte en el suelo y llorar, o llorar lo que haga falta, pero llegar un momento y decir, no me queda otra que tirar hacia adelante, ¿no? Y al final, tener una expectativa, tener algo que perseguir, ¿no? Tener algo con lo que soñar, tener un camino con un final, ¿no? Tener algo en el horizonte que te permita vivir. Y yo siempre digo que el mejor regalo de mi vida que me han dado todos estos años, todas estas experiencias, todas estas medallas, los momentos de reír, de llorar, de disfrutar, de soñar, es poder decir que llevo prácticamente toda mi vida corriendo tras un sueño. Muchísimas gracias a todos y para cualquier pregunta podéis abrir los micros y decir lo que sea necesario. Voy a dejar de compartir pantalla. Y nada, preguntas que tengáis. Creo que se ha ceñido más o menos a la hora. Me dijisteis una hora más o menos, ¿no? Perfecto, Lorenzo. Raquel, yo creo que esto te corresponde a ti. A ver, yo quiero hacer una pregunta, Loren. Nuestros niños, que hay muchos que sí que tienen mucha hipotonía y demás, pero hay otros que no tienen hipotonía tanta, pero por ejemplo no se comunican y tienen a veces dificultad para darse cuenta a lo mejor un poco del entorno y seguir órdenes y demás. ¿Tú qué tipo de deporte has visto que es adecuado para ellos? No sé si a lo mejor correr cogido de la mano de alguien o alguna historia así. ¿Qué tipo de deporte has visto tú más adecuado? Mirar al final lo que tiene el deporte para personas con discapacidad es que lo que tratamos es de adaptar esa actividad deportiva convencional, ¿no? Como puede ser el atletismo, el ciclismo, la natación, a las habilidades especiales de la persona con discapacidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una persona con tetraparesia. Ahora estamos trabajando con un chaval de aquí de San Javier que tiene tetraparesia, ¿vale? A causa de una parálisis cerebral, espasticidad muy fuerte y tiene afectados los 4 miembros, muy afectados. O sea, este chaval prácticamente no puede andar solo, anda con andador, ¿vale? Pues, ¿qué se le hace? Pues en el caso de que haga atletismo, se hace con una ramp bike, que es como una especie de andador, pero que va con unas ruedas. Lo podéis ver si ponéis en YouTube. Espera, voy a ponerlo yo y os comparto para que veáis un ejemplo. Y veáis que en el deporte todo se puede adaptar. A ver, espérate que cargue YouTube. Mirar. Porque muchos de vuestros chavales pueden tener afectaciones. 100 metros. A ver, comparto aquí. Compartir pantalla. No, espérate, ¿dónde es? Aquí. Mira, vamos a verlo. ¿Veis el vídeo? Espérate que saltará los anuncios. ¿Veis el vídeo? Vale, espera. Vamos a ver. Sí se ve, sí. Esperaros que ya sabéis que YouTube te pone anuncios. A ver. Mirar. Estos son chavales con parálisis cerebral, pero mirad
¿Veis las bicicletas que llevan? Ya verás ahora. Ya veréis el nivel de afectación cuando empiece la carrera. Espérate. Mirar, por ejemplo, el de la calle 3, el nivel de afectación que tiene. Que tienen que ir a colocarlo bien porque por la espasticidad prácticamente ni... Vamos a ver si salen. A ver, vamos a avanzar el vídeo. Es que esto es una movida porque hasta que salen, mira. ¿Veis? Van cinchados y alguno va cogido. El chico de amarillo, como no puede, va... ¿Vale? Uf, ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Esto hablamos de alto rendimiento, ¿vale? Ese vídeo creo que es de un campeonato del mundo. Pero al final, ¿por qué os lo enseño? Porque lo que busca el deporte es, el deporte adaptado es adaptar a las condiciones específicas de cada deportista el propio deporte, bien con implementos, bien con el tipo de material que sea, o bien adaptando las pruebas. Por ejemplo, a un ciego se le pone un guía, una persona que va al lado suya y le guía, ¿no? Entonces, al final, yo siempre digo eso, que el deporte, al final no todo el deporte es alto rendimiento, no nos engañemos, el alto rendimiento es un porcentaje, un 1 o un 2% del deporte, ¿vale? Lo que hemos visto en ese vídeo es una final de un campeonato del mundo. ¿Vale? Eso no es lo normal, ¿vale? Pero ¿por qué os lo he puesto? Pues para que veáis que hasta chavales con la mayor afectación, porque si veía al chaval de amarillo, prácticamente no era capaz ni de coger el mango de la bici, ¿vale? Pero aún así se puede trabajar con él para que pueda llegar, incluso si él quiere, a ese nivel competitivo de estar en un campeonato del mundo. Raquel tiene el micrófono silenciado ahora. Sí, sí. Oye, la verdad es que el vídeo se ejemplifica muy bien lo que dicen, ¿no? Porque creo la verdad que se ve muy afectado y luego ha quedado segundo por lo que estábamos viendo. O sea Claro, que, claro, pero por eso, a ver, lo que hay que entender una cosa, cuando vemos deporte de alta competición, hay que entender lo que estamos viendo, ¿vale? Esa es gente que se dedica a esto, que entrena a esto y que gana dinero por esto. O sea, esto no es un deporte amateur o un deporte de salud, que eso es otra cosa, ¿vale? Entonces, yo qué es lo que recomiendo siempre, que los chavales empiecen en el deporte. Luego, si el chaval se motiva y quiere ir subiendo y le apetece y a nivel clínico se le recomienda, que llegue hasta donde quiera. Pero lo que estamos viendo es deporte de alta competición, ¿vale? Y no hay que olvidarse porque, por ejemplo, yo si le pongo ese vídeo a un chaval, a un padre de un chaval que tenga esa misma afectación, dice, si yo lo pongo a mi hijo a correr ahí, se mata. Sí, pero es que ese chaval probablemente entrene 2 o 3 horas al día para hacer eso así, ¿sabes? Entonces, hay que entender con la gente con discapacidad que lo primero es incluirlo en el deporte, haciendo deporte al nivel que ellos quieran, ¿vale? Que vayan 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, que se relacionen con críos de su edad y que empiecen a hacer deporte con los implementos que sean o con lo que sea necesario. Que ya el crío se motiva y quiere probarse a sacarse una licencia federativa, a competir a nivel regional o a nivel local, pues que él mismo vaya decidiendo, pero que tenga la oportunidad como la que puede tener cualquier persona sin discapacidad de probarse en el deporte, ya no como rendimiento, sino para empezar a nivel terapéutico y para seguir como sociabilización, como herramienta sociabilizadora. bueno, yo otra pregunta más. ¿Hay algún tipo de ayuda a nivel nacional? Supongo que de forma de comunidad autónoma sí, pero a nivel nacional hay algún tipo de ayuda y demás para acceder las personas con discapacidad a cualquier actividad deportiva, algo que sea un derecho que esté ya, que esté ya puesto para toda España. A ver, ahí tenemos un problema muy grave y es el siguiente, ¿vale? Mi caso, yo soy atleta, ¿vale? Un atleta sin discapacidad lo que necesita para hacer atletismo son unas zapatillas de 100 euros, ya está, con eso hace atletismo, ¿vale? Un atleta con una lesión medular lo que necesita es una silla de ruedas que vale 5.000 euros, más las adaptaciones, más los guantes de la silla, más tal. O sea, simplemente para empezar puede necesitar 5, 6, 7.000 euros, ¿vale? ¿Qué pasa?
que es muy raro que un crío pruebe un deporte y en ese deporte se quede siempre. ¿Qué quiere decir? Un niño prueba el fútbol, prueba baloncesto, prueba atletismo, y al final se queda con el que le gusta. ¿Qué problema tenemos en la discapacidad? Que si ese niño prueba atletismo y el padre tiene que desembolsar 5.000 euros o 6.000, luego prueba ciclismo y son otros 7.000 euros, luego prueba tal. Al final, casi ningún padre tiene la capacidad de asimilar esa inversión, ese dinero, ¿vale? Entonces, una de las grandes barreras que tiene el deporte paralímpico, que por desgracia no están cubiertas por la administración, es el material, ¿vale? Por eso, el proyecto que yo tengo en marcha con el Comité Paralímpico y el Gobierno Regional, una de las partidas que queremos buscar empresas que financien es material deportivo de iniciación para chavales. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, una prótesis de atletismo medio buena vale en torno a 40.000, 50.000 euros. Tela. ¿Vale? Entonces, y al final una prótesis, si tú se la compras a un chaval, como el chaval crezca, la prótesis la tienes que cambiar. ¿Sabes? Porque no va a correr con una pierna de 80 centímetros y otra de 40. ¿Sabes? Entonces, esa es una de las grandes barreras del deporte para personas con discapacidad, el coste del material. ¿Eso debería estar cubierto por la administración? Pues sí, pero por desgracia no lo está. Como tenemos pocas trabas, pues alguna más. Claro. Entonces, al final, ¿qué es lo que buscamos también con nuestro proyecto? Involucrar de alguna manera a las empresas que tienen desgravaciones fiscales enormes porque al ser un proyecto del Comité Paralímpico, es evento de excepcional interés público. Entonces tienen un 90% de deducción fiscal las empresas que ayudan al proyecto. Entonces lo que queremos es sacar una partida pues para que los chavales que se inician tengan material y por lo menos puedan probar en el deporte, ¿sabes? Un material durante un tiempo, evidentemente nosotros creo que al final la propuesta del comité es que se les cediera durante 1 año o 2 años y ya si les gusta el deporte ya sí que habría que hacer la inversión por parte de la familia de comprar el material, un material ya más profesional, pero por lo menos para probar que si tu hijo quiere probar 3 deportes no te cuesta a ti 20.000 euros. ¿Sabes? Es importante. Entonces el tema aquí es ese, que la administración quiere que la gente con discapacidad se inserte en el deporte, pero no tiene la conciencia de que eso supone un coste y ya no hablamos de accesibilidad de instalaciones, porque a mí me han llegado a llevar a eventos de ministerios de diferentes países para personas con discapacidad y encontrarnos una escalera de 25 escalones para bajar al sitio donde era el evento. Y dices tú, y al de la silla de ruedas, ¿qué hago? ¿Lo tiro? ¿Sabes? ¿Cómo baja? ¿Cómo baja por aquí? Pues rodando. Sí, claro, o lo tiro por aquí por el barranco este que caiga o le empujo la silla por la escalera y a ver qué pasa. El tema de las barreras arquitectónicas todavía está un poco complicado. El otro día, como anécdota, invitaron a una serie de amigos a un evento y estaba yo hablando con uno de ellos por videollamada y de repente un alto cargo de la Comunidad de Madrid se hinchaba el pecho diciendo que el 70% del transporte público de Madrid es accesible. Y entonces uno le respondía que el problema es que en Madrid, que es la capital de España y una de las ciudades del mundo más visitadas, el 30% no lo sea. Sí, hay que ver. Hay quien ve el vaso medio lleno y quien lo ve medio vacío. Con estas cosas hay que estar a tope. O sea, tenemos que estar. Norma, se te oye muy bajito, por favor. Se me oye muy bajo. No, que digo que evidentemente que en estas cosas hay que verlo medio vacío porque lo que hay que es impulsar a que se sigan haciendo para mejorar. Porque en Madrid tiene que ser entera y tiene que ser al 100%. Ya Pero eso, público sobre todo. Pero y sobre todo que las estaciones de sol, de Gran Vía, de tal, sean accesibles, vale. Pero normalmente quien más accesibilidad necesita es la gente con menos recursos y es en esos barrios con menos recursos donde menos accesibilidad te encuentras. Entonces al final dice, es donde más desequilibrio estamos generando, ¿no? O sea, evidentemente todo el mundo tiene el derecho a esa accesibilidad, pero al final si es en los sitios donde menos recursos, porque es donde menos cámaras llevas,
donde menos inviertes, pues al final lo que estás haciendo es generar que, ¿sabes? O sea, en el barrio de Salamanca, en Madrid, es más fácil que un padre pueda permitirse comprarle una silla a su hijo para que suba tal, que si te va a Vallecas o que si te va a tal, ¿sabes? Entonces, que eso es una opinión mía, pero No es, creo... es una realidad. Pues Lorenzo, quería presentarme que soy la presidenta de la asociación, que como tengo un hijo en esa edad mala que pasaste tú, pues me he hecho llevarle a su trabajo porque anoche estuvo de fuerza y hoy le ha costado un poco levantarse. me ha hecho la pirula. Pero bueno, he podido llegar al principio justo de tu intervención y nada, quería darte las gracias y sobre todo por tu esfuerzo, ¿no? Y por el ejemplo que das a todos de cómo se puede superar pues, los problemas grandes que nos vienen en la vida y que superas uno y superas otro y superas otro. Y bueno, pues que todos estamos realmente capacitados para superarlo, solo tenemos que mentalizarnos para ello. Pero y sobre todo, yo lo que quiero transmitir con esta charla, y por eso me gusta hacerla cuando hablo con entidades, es que si tú solo haces caso al palmarés, tú dices, venga, 18 veces campeón de España, está bien, medalla en campeonatos de Europa, puestos de finalista, dices, ostras, qué pedazo de palmarés, sí, pero eso lleva un proceso y probablemente si a la primera de cambio, cuando tuve una lesión muy grave, romperte una vértebra no es fácil, pegarte 6 meses casi sin poder dormir no es fácil del dolor. Si yo me hubiera quedado ahí, el 90% de lo que he ganado no lo hubiera ganado, ¿vale? Entonces, al final lo que quiero transmitir es que no todo es los highlights, ¿no? Porque al final lo que supone el deporte, lo que supone cualquier profesión que tenga, como si dijéramos, repercusión mediática, es que solo se fijan de ti en los highlights, ¿no? En cuando estás en una final de un mundial, de unos juegos, de un campeonato de Europa, en ese momento de la final, ¿no? Pero nadie atiende a todo el proceso que supone llegar hasta ahí. Y ya no en un año, sino a lo largo de los años, ¿no? Entonces, al final lo que yo quiero transmitir es eso, que mi palmarés deportivo es la consecuencia no solo de los momentos buenos, sino también de gestionar los momentos malos y de gestionar los momentos malos a nivel físico y también muy importante a nivel psicológico, porque al final el aspecto psicológico es ese que la gente no ve, pero es el que más duele, ¿no? Porque al final tú te rompes una vértebra y sigue un proceso de recuperación a nivel médico de reposo, de rehabilitación con fisio, y eso se recupera. Pero cuando la cabeza dice de fallar o la trabaja muy bien y le dan mucha calma y tal, o el problema que tiene es grave. Sí, sí. Pues muchas gracias, Lorenzo. Gracias. ¿Quién quiere decir algo? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas. Muy buenas. Soy Ezequiel, el padre de Lorena. La verdad es que, bueno, te quería felicitar por la experiencia que nos has transmitido porque es impresionante. Yo creo que transmite muy bien lo que estás diciendo, ¿no? Esa superación que en los momentos más difíciles es fundamental para todos, para personas o sea, es universal para todas las personas, incluso para nosotros como padres de niños con discapacidad, pues el no tirar la toalla, que es un poco la expresión que yo creo que se relaciona con nunca tirar la toalla y siempre intentar tomar una decisión, o sea, sí, mantener el esfuerzo y para tomar una decisión además inteligente, como has dicho. Pero yo quería destacar de tu experiencia y de lo que nos has contado, la labor de tu entrenador, la figura del entrenador, ese inicial que te hizo cambiar un poco el rumbo vital, ¿no? Que en un momento dado la querencia de la vida te lleva. Y yo creo que ese entrenador fue una figura muy importante. Y yo lo trasladaba a la experiencia, en el caso de mi hija o de nuestros niños con el síndrome de Phelan-McDermid, porque lógicamente muchos de ellos no van a poder llegar, lo que tú dices, introducirse al deporte y todo eso, porque creo que han elegido en ti una persona que realmente transmites todos esos valores para el acercamiento al deporte e incluso al deporte de competición. Pero yo trasladándola a la rutina o a lo que nosotros podemos trabajar con nuestros niños, yo lo que veo es que la palabra constancia, eso que has dicho tú, de hacer algo todos los días o hacer algo 3 veces por semana, que es lo que a veces en una familia cuesta más, es decir, oye, ¿cómo puedo conseguir que mi hijo o mi hija
trabaje 3 veces al día el estar, yo qué sé, levantando una pelota por encima de la cabeza 3 veces al día durante unos minutos, o luego haga un poquito de ejercicio en esta máquina, o lo que decía Raquel, recorrer un poco de la mano para hacerle iniciar un poquito ese movimiento y hacerlo con una cierta constancia y rutina, que yo creo que al final es lo que más ayuda a salvar un escalón para poder llegar a otro. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarte, esa figura del entrenador, ¿cómo podríamos nosotros introducirla en la rutina? Porque a veces un padre o una madre puede hacer una serie de cosas, pero la constancia es muy complicada. Y a veces contar, yo qué sé, con un centro al que acudir, un profesional, no sé si de lo que tú conoces, pues podemos ayudar, no sé, o algo que lógicamente tampoco sea excesivamente caro, no sé, Mira, intentar plantear algo ahí, así, no sé. ahí te tengo que comentar una cosa para empezar. En el deporte es la figura del entrenador, pero yo creo que todos, si pensamos en nuestra vida, tenemos una serie de personas de referencia, pues sea nuestra pareja, o sea un amigo en concreto, o nuestros padres, o, o yo qué sé, o en el caso de alguien que tenga una creencia religiosa en su cura o en su confesor o en quien sea, o yo qué sé, todo el mundo tenemos una serie de personas de referencia, ¿vale? En las que confiamos especialmente. Un deportista en quien tiene que confiar en el entrenador. ¿Por qué? Porque estás llevando tu cuerpo al límite durante 364 días al año para que un día a una hora, en un minuto, en 11 segundos, decidas si todo eso sirve o no. ¿Vale? Y ahí va a estar el pan de tus próximos 12 meses. ¿Vale? Entonces, llevado al tema de la discapacidad, por lo que tú comentas, yo ahí veo varias cosas. Para empezar, a mí el deporte no solo me ayudó por el tema de referente de mi entrenador, ¿vale? También me ayudó por varias otras cosas. Para empezar, el tema de la pertenencia a grupo, el sentimiento de pertenencia a grupo, ¿vale? Yo siempre me sentí como que por mi discapacidad, ¿qué pasa? Al resto de niños tú les enseñas un juego y 2 minutos después ya están jugando. A mí me cuesta 2 meses aprender a jugar a ese juego, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Durante el proceso en el que mis amigos están jugando, yo estoy aprendiendo a jugar y cuando yo aprendo a jugar, mis amigos ya se han cansado de jugar al juego, ¿vale? En cambio, ese sentimiento de pertenencia al grupo que me llevó el deporte, ¿qué supuso? Que como el que está haciendo atletismo hace atletismo porque le gusta, en Hello, dos... señorito. ¿Hola? Sí. Estaba diciendo que eso, que cuando yo he aprendido a hacer el ejercicio, no cuando pasan esos 2 meses, como yo estoy en un deporte y el que está ahí está porque le gusta, sigue ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy aprendiendo y a la vez que voy aprendiendo, voy siguiendo teniendo esos compañeros ahí. Entonces, ese sentimiento de pertenencia a grupo, tú fíjate, yo lo experimenté mucho en el atletismo, pero una cosa que no he contado en la conferencia es que cuando yo volví a Madrid, yo conocí a Jero García. Jero es el presentador de las últimas temporadas de Hermano Mayor, ¿vale? Y él tiene una fundación que lucha contra la violencia y la exclusión social en Madrid. Y yo estaba trabajando con la Liga de Fútbol Profesional, temas de prevención del acoso escolar, y la Liga me lo presentó. Y yo desde ese momento, desde principio de 2018, trabajo con él. Pues el caso es que para preparar los Juegos de Tokio, decidimos con mi psicóloga trabajar mediante el boxeo. ¿Por qué? Porque el boxeo es un deporte que te prepara para la adversidad. O sea, el boxeo es un deporte que sabes que por muy bien que lo hagas, una hostia te lleva, ¿sabes? Entonces, al final esa es la analogía de la vida, ¿no? O sea, por muy buena persona que seas, por muy bien que trabajes, siempre la vida te va a dar en algún momento, siempre va a tener algún golpe bajo que te va a tocar tener que levantarte, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me sorprendió del boxeo es ese sentimiento de pertenencia al grupo. ¿Por qué? Porque tú estás entrenando con gente con la que en muchos momentos te estás pegando puñetazos, pero son tus amigos y sabes que esos puñetazos te hacen mejorar. Y luego, aparte, Jero siempre tiene una frase que es esa de un asalto más, ¿vale? Y esa de aguanta un poco, venga, sigue, 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 sigue. Yo creo que ese es el mensaje que hay que transmitirle a los chavales con discapacidad. Venga, aguanta, un asalto más, sigue.
que todavía puede aguantar, que todavía puede estar de pie, que todavía podemos seguir, ¿sabes? Porque al final la vida de muchos de esos chavales es dura, ¿vale? No hay que dejar de lado que esos chavales, sobre todo conforme van creciendo y van viendo que la diferencia con sus iguales es importante, pues el trabajo a nivel psicológico que hay que hacer con ellos es destacado, ¿no? Pero el meterle en la conciencia ese, peléalo, venga, vamos a aguantar, vamos a seguir, aguanta, que puedes, que sé que tirar la toalla ya la tiro yo, confía en que la voy a tirar, pero sé que puedes aguantar un poco más, ¿vale? Y ahí es la figura del entrenador en boxeo, ¿no? Jero siempre dice, y si veis sus redes sociales lo dice constantemente, que en la vida todo el mundo necesita una esquina, ¿no? Para una esquina que te aliente cuando llega el momento, pero que también sepa cuál es el momento exacto de tirar la toalla. Y tirar la toalla muchas veces no es rendirte, es decir, volvemos a casa para seguir trabajando y que la próxima vez que nos subamos al ring aguantemos hasta el final del combate, ¿no? Entonces, al final yo creo que esa esquina que todos tenemos que tener en la vida, o con nuestro entrenador, o con nuestros amigos, o con nuestra familia, o con nuestra pareja, o con quien sea, es esa esquina que tiene que conocernos lo suficientemente bien para saber cuándo es necesario decirnos, oye, que aunque tengas la cara ensangrentada, un asalto más aguanta, o cuándo es necesario decir, mira, aunque tú creas que puedes aguantar, llegó el momento de tirar la toalla, ¿no? Y también saber concienciar a la gente que el fracaso de hoy es el principio de la victoria de mañana, ¿no? O sea, que ni la victoria es eterna, pero el fracaso tampoco, ¿sabes? Que el tirar la toalla hoy simplemente puede ser coger impulso para mañana levantar el brazo porque ganaste, ¿no? Y yo creo que en una sociedad de la inmediatez como en la que vivimos, en la que todo el mundo quiere el éxito y lo quiere ya, ¿vale? Enseñar a la gente que el principio del éxito es saber jugar con el fracaso, ¿vale? Yo creo que ahí un testimonio que puede ayudar mucho, y lo sé porque la conozco personalmente, es el testimonio de Raquel, ¿no? La gente que se dedica a al trabajo de Raquel, al mundo del espectáculo, de los monólogos, del cine, del teatro, de la televisión, hay épocas en las que les va tremendamente bien, ¿vale? Y hay épocas que por el motivo que sea, no les sale trabajo y es muy duro a nivel económico, a nivel psicológico y a todos los niveles, ¿vale? Y yo creo que Raquel, si ahora quiere hablar y nos cuenta, el saber gestionar esas situaciones de ni cuando me va bien venirme muy arriba, ni cuando me va mal hundirme en la miseria, ¿vale? Es la clave para aguantar todo el tiempo que ya lleva ahí, ¿vale? Porque Raquel no es que apareciera hace 2 meses en una red social, haya pegado el pelotazo y siga ahí. Raquel lleva 20 años haciendo lo que hace, ¿vale? ¿Y cómo ha aguantado 20 años entre los mejores? Pues sabiendo que cuando estás arriba tienes que aprovechar y tienes que hacerte un nombre y cuando estás abajo tienes que apretar los dientes y sobre todo yo creo que si Raquel no habla pues nos dirá que tiene una serie de gente alrededor que cuando llegan los momentos en los que el cuerpo te pide decir anda y a tomar por culo, que con lo que he vivido ya está bien, pues alguien que te diga aguanta un poco más que si has estado ahí podemos volver a estarlo, ¿no? O sea, el camino ya lo sabes, ya sabes lo que hay que hacer para estar ahí. Aguanta porque creo que puedes volver, ¿no? Y muchas veces aguanta, aprieta los dientes, sigue, sigue, sigue. Y también muchas veces, aunque tú te encabezones, decir, oye, llega el momento de dar un paso atrás, ¿vale? Llega el momento de volver a entrenar, ¿no? Llega el momento de volver a casa, de tirar la toalla, de decir que este combate no era el nuestro, pero que si trabajamos llegará el siguiente y lo será, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Y personas para ayudarnos, pues yo creo que por supuesto la hay, pero la clave ya no es encontrar. Yo es lo que digo, yo probablemente no tenga el mejor equipo, pero sí tengo al que mejor puede trabajar conmigo del mundo sin duda, ¿vale? Entonces, la gente dice, ¿cuál es el mejor médico del mundo? Es que yo no quiero el mejor del mundo, yo quiero el que mejor trabaje conmigo, ¿vale? Porque al final, ¿qué pasa? Somos personas y las personas conectan con personas, ¿vale? Entonces, si no tengo al mejor, tengo al número 35, pero con ese número 35 es con el que mejor trabajo, no quiero ni al 34, ni al 33, ni al 32, quiero al 35 porque me va a hacer el mejor, ¿sabes?
Entonces, muchas veces no es cuál es el mejor entrenador que puedo tener, que hay para mi hijo, cuál es el mejor tal. No, cuál es el que mi hijo se va a entender mejor con él, ¿vale? Y si a esa persona, sea su primo, sea su tío, sea su padre o sea quien sea, hay que formarle para que aprenda a entrenar, vamos a buscar cómo formarle, ¿vale? Pero imagínate que tu hija, me has dicho que es tu hija quien tiene FELAS, ¿no, Ezequiel? Imagínate que tu hija, con quien se entiende súper bien, es con tu sobrino, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pues igual el planteamiento que hay que hacer no es por qué no le buscamos al mejor entrenador posible, sino por qué mi hija, que con quien mejor se lleva es mi sobrino, no buscamos la manera de formar a mi sobrino para que pueda trabajar con ella a través de esto, ¿vale? O sea, yo lo que he aprendido, yo al final os lo he dicho, yo he trabajado con gente de más de 30 países, ¿vale? Y lo que he aprendido en todos esos lados es que muchas veces no tienes que buscar el restaurante donde te hagan la comida, sino saber dónde el tío compra los ingredientes y ver la manera de hacerlos tú. ¿Por qué? Porque si tú vas todo el rato buscando el restaurante, como un día esté cerrado por obra, te quedas sin comer, ¿vale? Pero los ingredientes, si este supermercado está cerrado, siempre va a tener uno abierto porque son de primera necesidad, ¿sabes? Entonces, vamos a buscar quién es de primera necesidad o quién está más cerca de los nuestros, ¿vale? Y vamos a ver de qué manera poder darle las herramientas, que las herramientas casi siempre es la formación, ¿vale? Para poder ejecutar lo que queremos que ejecute. Evidentemente, tú a tu sobrino no lo vas a poder formar como neurocirujano si necesitas que opere a tu hija. Eso es una barbaridad. Pero en el ámbito deportivo, por ejemplo, facilitarle un curso de entrenador, si a tu hija crees que le gusta la gimnasia o el atletismo, facilitarle un curso de entrenador es relativamente fácil. Muchísimas gracias, oye, es un placer escucharte. Y la verdad es que yo creo que das ideas precisamente de lo que te preguntaba. Yo creo que sí que por ahí algo intentaremos. Yo creo que Porque, el mensaje porque falta, en concreto, tiene unos primos bastante deportistas y yo creo que sí, que es un camino que, bueno, lo preguntaremos Pues, a sus padres y a ellos pues, mismos y puede pues, ser una idea también para descargar un poco, porque lo que te decía, que la carga que llevamos los padres de quererlo hacer todo, a veces es imposible. Y poder distribuir un poquito en el ámbito cercano y decir, oye, mira, pues media hora, una hora a la semana, si tú te dedicas a ayudar a tu prima a hacer esto y a trabajar este aspecto suyo, pues siempre yo creo que es bueno para todos. O sea que, pues, mil gracias, Lorenzo. Oye, es un y, placer, ¿eh? y sobre todo si necesitáis, por ejemplo, formación a nivel deportivo y tal, que Raquel os pase mi teléfono porque yo a través de los contactos que tengo en el deporte os puedo facilitar esa formación a un precio, si no gratis, el más barato posible. ¿Vale? Pues Entonces, muchas gracias. para cualquier cosa que necesitéis, estoy a vuestra entera disposición. la cuestión es que el mensaje de superación, más que a los niños, nos ha venido mejor a nosotros. Nosotros somos los que estamos en la miseria. Pero al final, Todo lo que cabe son felices, pero nosotros no. mirar eso, en el deporte hay una cosa muy, muy llamativa. Nosotros los deportistas, al final yo soy el que salgo a correr una final olímpica, ¿no? El que disfruto de entrar en un estadio olímpico, en una inauguración de los Juegos, con todo el estadio lleno. El que luego llaman los medios de comunicación, el que vive la posibilidad de ir al Palacio Real a unos premios nacionales del deporte y que el rey te felicite en persona. Esas son anécdotas que te guardas para siempre. Pero para que tú estés ahí necesitas que tu entrenador esté 365 días al año al 100%, que tu fisio, que tu psicólogo, que tu nutricionista, que tu familia. O sea, necesitas un grupo enorme de personas que se mantenga en pie y que te mantenga en pie a ti. Y al final muchas veces no es justo que tú te lleves todo el reconocimiento, todo el premio, pero es que yo también digo muchas veces que la vida no es justa si no es como es, ¿sabes? Entonces, evidentemente, si con cada deportista que invitan a un evento o que llevan a tal tuvieran que llevar a todo su equipo, sería inviable. Y al final yo soy un poco la cara visible de mi equipo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que todos los que están allí
saben que su satisfacción es verme o bien in situ en la pista o bien en la tele y ver que gracias a su trabajo seguimos estando entre los mejores, ¿no? Entonces, su satisfacción no es el hecho de decir he vivido la experiencia de estar en una inauguración de unos juegos, sino a un chaval de un pueblo de 30.000 personas, gracias a mi trabajo, lo he metido en una inauguración de unos Juegos Paralímpicos. O sea, lo he metido entre los mejores del mundo, ¿sabes? Entonces, muchas veces también es ver dónde ponemos nuestro objetivo, ver dónde ponemos nuestra motivación. A veces, yo, por ejemplo, a mí me pasa mucho trabajando con Jero. La gente me dice, ostras, tío, y tú con el palmarés que tienes y con la experiencia que tienes, siendo un referente, porque a mí Jero me llama porque yo estaba con el Consejo de Europa trabajando. Me dice, ¿cómo aceptas volver ahora a trabajar con Jero y ser otra vez el segundo del equipo? O sea, tener a alguien, porque Jero es hermano mayor, es un tío que nosotros vamos por la calle y lo paran para echarse fotos por la tele. ¿Cómo aceptas otra vez estar a la sombra? Y digo, pues porque en un equipo tienes que saber que hay veces que el rol de protagonista lo llevas tú y hay otras veces que te toca remangarte y picar piedras, ¿sabes? Y yo estoy a gusto con Jero, pues si no, no estaría con él, estoy a gustísimo. Y sé que mi rol en ese equipo es un rol secundario, ¿vale? Sé que mi papel en esa película no es un papel protagonista, pero quiero estar en esa película. ¿Por qué? Porque me aporta. Entonces, muchas veces también la clave es generar equipos en los que sepamos que hay veces que tendremos un papel más protagonista y hay veces que tendremos un rol secundario o que seremos el cámara o que seamos el que hace el atrezo o el que cocina a los actores, ¿vale? Pero que tan importante el que hace la comida a los actores como el actor que gana el Oscar, porque sin el que hace la comida se muere de hambre, ¿sabes? Entonces, al final, saber generar esa dinámica en los equipos de trabajo, y ya no solo en los equipos de trabajo, sino en el día a día de las personas. Al final vosotros estáis con críos que tienen unas necesidades especiales y son críos que a mí me consta, porque he trabajado con muchos de ellos, desgastan muchísimo a nivel físico y a nivel psicológico. Entonces, el ser capaces de tener un equipo detrás, de que nos vamos turnando, que nos vamos ayudando, que cuando yo no estoy estás tú y cuando no está el de aquí y cuando no nos llevamos al crío tal y os dejamos un fin de semana que os despejéis, ¿sabes? El tener ese equipo y saber cuándo hay veces que yo como padre o como tal tengo que estar, pero cuando hay veces que lo mejor para mi hijo es que yo me aparte, ¿sabes? El saber gestionar eso yo creo que ya no solo para vosotros, sino incluso para los críos es muy positivo, ¿no? A ver, muchas veces yo se lo digo a empresarios, ¿no? Yo trabajo mucho con empresarios y digo, lo mejor que puedes hacer para tu empresa ahora mismo es irte 5 días a tu casa, ¿sabes? Y dejar que tu equipo, que si lo has contratado es porque has creído oportuno y porque sabes que saben hacer el trabajo, dejarles que lo hagan, ¿sabes? Y hay veces que a mí me han contratado y le he dicho, la solución de esto, ¿sabes cuál es? Que te vayas de vacaciones. Y he mandado al jefe 10 días o 15 días de vacaciones y cuando han vuelto ha visto que el problema estaba resuelto. Y el asunto es que por miedo, por inseguridad, por incertidumbre, estaba frenando la rueda que él mismo quería que girara. Entonces, muchas veces también hay que tener la humildad y la perspectiva de decir, yo que soy el que siempre hace girar la rueda, puede ser que haya momentos que por miedo, por cansancio, por falta de perspectiva o por lo que sea queriendo hacer girar la rueda el que la estoy frenando, ¿sabes? Y que es lo mejor que alguien a nuestro lado nos ponga una mano en la espalda y nos diga, llega el momento de tomarse un descanso, apártate que es lo mejor para ti y lo mejor para el resto, ¿sabes? Y eso nunca es una crítica, sino es la capacidad de saber que trabajamos en equipo, ¿sabes? Voy a mandar a mi jefe de vacaciones. Lleva cuidado, no vaya a ser que te mande la ti. Pues sería lo Y entonces la liamos. Y entonces la liamos. Sí, pero que me mande para siempre de vacaciones. Claro, por eso. No sé si estarás viendo los mensajes que hay en el chat. Mira, veo el de Raquel, dice, sí a todo, pero son 11 años, no 20. Es que a Raquel la quiero mucho. La cuestión es que tenemos una charla de estas al mes y el agradecimiento que hay en esta charla hacia ti no lo ha habido en muchas charlas. O sea, que sepas que aunque somos pocos hoy, la gente está muy, muy agradecida. Pues nada, para lo que haga falta ya sabéis que a vuestra entera disposición y
Y nada, un placer, encantado y ya sabéis que le pedís mi teléfono a Raquel los que lo necesitéis y a vuestra disposición para lo que haga falta. Raquel, cierra la charla, si te parece, porque parece que no hay más preguntas. Lorenzo, pues yo te quiero agradecer de verdad que hayas tenido este domingo por la mañana para ilustrarnos, para darle consejos a los padres, a las familias, pero tengo que decirte que, lo siento mucho, tengo que hacerlo, tengo que decirte que se te ha olvidado agradecer a una persona el que hayas podido tener medallas de oro, y a esa matrona que esperó media hora para sacarte, tío, o sea, sin parálisis cerebral, tú no podrías competir, no me jodas. Eso, me hubieran tenido que dar un golpe en la cabeza y eso hubiera supuesto problemas penales para mis padres y hubiera sido más embarazoso. Hija de puta. Mira, hemos disfrutado mucho la charla, de verdad. Además que sí que es verdad. Ya te digo, me ha venido mejor a mí que a Juancar, que le da igual todo. Hay que seguir para adelante, siempre. Siempre. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y lo que decía, a vuestra entera disposición y para lo que haga falta y sobre todo muchísimo ánimo. Hemos grabado la charla, la colgaremos a todos nuestros socios y ya te digo, si alguien tiene alguna duda, alguna historia, pues o bien te preguntará por mail, o bien a través de nosotros, o bien por el teléfono, o alguno te preguntará algo, ¿vale? Perfecto. Un placer. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Lorenzo. Nada, el placer es mío. Un abrazo a todos. También Chao. pasar feliz fin de semana. Buen fin de... Un abrazo, hasta luego.